Hermano teléfono. Amén, amén. Es que no lo he escuchado, no está saliendo bien ¿Ya? Amén, amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en esta tarde, Señor. Así también, Señor, guíanos, Señor, por Señor, aprendizaje para cada uno de nosotros, Padre Santo. Así también, Señor mío, Dios mío, de este día agradecemos, Señor, por la oportunidad. Así también, Señor mío, Dios mío, agradecemos, Señor, por nuestra vida. Agradecemos, Señor, que nos da este esfuerzo por cada uno, Señor. Gracias, Señor mío, Dios mío. Señor, en esta noche podemos aprender tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano. Bien, entonces vamos a iniciar con lo que es la clase. Amén. Ahí en algún momento voy a apagar mi micrófono, es porque estoy tosiendo, estoy un poquito enferma, entonces déme un segundo, ¿sí? Amén. Entonces les voy a compartir ahora mi pantalla. Bien, el día de ayer habíamos hablado acerca de lo que era el tema 1, ¿no? Ahora, vamos a hacer un pequeño repaso, esto debido a que muchos hermanos no estuvieron, entonces hay algunos que van a ver lo que es el tema número 1 recién. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto en lo que es el tema 1. Posterior a eso vamos a iniciar lo que es ya el tema número 2, que es donde nos quedamos el día de ayer. Bien, el día de ayer estuvimos hablando acerca de lo que es el Concilio Vaticano II, ¿no? Un cambio trascendental en la historia de la Iglesia Católica. Habíamos hablado o habíamos visto que en el siglo XX o el siglo XX había sido testigo de transformaciones significativas en la Iglesia Católica. Y entre estos eventos, los más destacados se encontraban con el Concilio Vaticano II. Este acontecimiento fue un acontecimiento que marcó, ¿no?, un cambio trascendental en la historia, y este concilio ecuménico tuvo lugar entre 1962 y 1965. De esta forma, vimos cómo esto del Concilio Vaticano II se convirtió en un hito crucial en la relación entre la Iglesia y el mundo moderno, abordando cuestiones que afectaban no solo a la comunidad católica, sino también a su interacción con otras denominaciones denominadas cristianas y a la sociedad en general. Entonces, parte de los antecedentes que habíamos visto de lo que es el primer tema era que la Iglesia Católica a lo largo de los siglos había experimentado ciertos periodos de estabilidad y cambio, ¿no? Y que en la primera mitad del siglo XX presentó ya desafíos significativos dentro de la Iglesia Católica, y esto se debía a la devastación de la Primera Guerra Mundial, seguida de la Gran Depresión, finalmente la Segunda Guerra Mundial, lo cual dejó al mundo en un estado de cambio acelerado. Habíamos hablado acerca que en este contexto el Papa Juan XXIII, que había sido elegido en 1958,
sintió la necesidad, ¿no?, de abordar los desafíos de la Iglesia en la era moderna y convocó el Concilio Vaticano II con el objetivo de renovar a la Iglesia. Y esto ya, si bien el Papa Juan XXIII, que fue elegido en 1958, dio esta idea o tenía esta idea, recién se llevó a cabo en 1962, ¿no? Y tuvo lugar hasta 1965, es decir, solamente 10 años, de lo que tuvo lugar lo que es el Concilio Vaticano II. Entonces, vimos que este enfoque innovador que tenía como de conciliar a la Iglesia Católica con la Iglesia Evangélica fue recibido con una mezcla de entusiasmo, pero al mismo tiempo se enfrentó a la aprehensión, ¿no?, por parte de la jerarquía católica, de algunos fieles. Y el objetivo o temas principales que tenía este Vaticano, este Concilio Vaticano II, es que abordó una amplia gama de temas, desde cuestiones litúrgicas hasta la relación de la Iglesia con el mundo moderno. Entonces, algunos aspectos más destacados fueron la revisión de la liturgia, culminando con la introducción de la misa en el idioma vernáculo en lugar de latín. Y esta medida tenía como objetivo acercar, ¿no?, a la liturgia o al culto a los fieles y hacerla como más comprensible y participativa. Vimos también acerca de que estos reconocían la importancia de la libertad de conciencia y expresión en asuntos de fe y reflejaban un enfoque más inclusivo y tolerante. Entonces, también estuvimos hablando acerca de lo que son los cambios de la relación con otras denominaciones cristianas. Y es que el Concilio Vaticano II tuvo o buscó fortalecer sus lazos con otras denominaciones cristianas y aquí es donde vimos cómo nosotros nos vimos afectados por este Concilio Vaticano II, que a pesar de que esto pasó en 1962 hasta 1965, que duró solamente 3 años, hasta el día de hoy lo seguimos viendo dentro de la iglesia, ¿no? Que son prácticas religiosas que vienen desde la raíz católica, que vemos que fue el Papa Juan XXIII quien puso esto, quien dio esta iniciativa, que a pesar de que duró hasta 1965, hasta el día de hoy, 2023, pleno siglo XXI, se sigue viendo todavía todo este tipo de cosas, ¿no?, dentro de la iglesia, como estuvimos viendo acerca del ejemplo de Marcos Witt, Paul Wilbur y muchos otros cantantes famosos que se unieron a este movimiento ecuménico con la finalidad de unir a todas las iglesias, diciendo que todos servíamos a un mismo Dios, diciendo que todos adorábamos a un mismo Dios y que por ende todos éramos una misma iglesia y debíamos comportarnos como tal, ¿no? Entonces ellos como que de alguna forma querían o pretendían dar ese ejemplo de ser como, o tener una unidad en Cristo, de ser una familia en Cristo, entonces de esa forma ellos creían que era la forma correcta de poder como llegar a un diálogo y a la colaboración. En realidad esa era la finalidad de este Concilio Vaticano II, ¿no? Querían ellos llegar a un diálogo, querían llegar a una colaboración con las demás iglesias para que haya como ese, ese enfoque ecuménico. Entonces, vimos que hubieron cambios en la relación con el mundo moderno, ya que el concilio abordó la relación de la iglesia con el mundo moderno en la declaración de Gaudium et Spes, ¿no?, donde ese documento reconocía la autonomía legítima de las realidades temporales y abogaba la participación activa de los católicos en la sociedad. Vimos acerca del impacto que tuvo este, no solamente dentro de la iglesia católica, sino también en la eclesiología como tal y en la teología. Y de alguna forma vimos que esta visión más colegial y participativa transformó la comprensión de la iglesia como el pueblo de Dios, ¿no?, enfatizando la responsabilidad compartida de todos los cristianos en la misión de la iglesia, que era lo que les decía justamente hace un momento. Y por último vimos que estos también tuvieron sus desafíos y sus propias reacciones dentro de la iglesia, que algunos lo aceptaron, otros no lo aceptaron,
pero al final hubo como un legado y una continuidad que se sigue viendo, no solamente en la Iglesia Católica, sino que se sigue viendo eh, en, en la Iglesia Evangélica y en otras denominaciones hasta el día de hoy, pleno siglo XXI, ¿no? Y bueno, básicamente ese es un pequeño repaso que les puedo dar de 10 minutos de todo lo que se habló en la clase del día de ayer. El hermano Francisco, juntamente con su esposa Olga, también estuvieron dando algunos aportes, ¿no?, sobre el tema. Pero lo más relevante o el resumen en sí de la clase fue eso. Hablamos acerca del Concilio Vaticano II. Y hoy vamos a entrar ya a lo que es el tema número 2, que se llama Movimientos pentecostales y carismáticos, un renovado enfoque en la experiencia espiritual en el siglo XX y XXI. Entonces, entrando al tema, el siglo XX fue testigo de un resurgimiento notable en el fervor religioso a nivel mundial, destacando el surgimiento de los movimientos pentecostales y carismáticos. Y estos movimientos, caracterizados por un énfasis en la experiencia directa del Espíritu Santo y la manifestación de dones espirituales, han tenido un impacto significativo, ¿no?, en diversas tradiciones cristianas, desde el protestantismo hasta la Iglesia Católica. Y explorar el desarrollo, las características y las implicaciones de estos movimientos nos va a proporcionar una comprensión más profunda de la dinámica espiritual que han moldeado el panorama cristiano del siglo XX y XXI, que sigue influyendo en la experiencia religiosa contemporánea. Entonces, vamos a ver un poco acerca de los orígenes, el desarrollo de los movimientos pentecostales y carismáticos, pero antes de pasar a esto, hago un pequeño paréntesis para que usted, los que no entraron a clases, puedan estar al tanto de lo que va a ser el producto, ¿no? Les había comentado el día de ayer que van a tener un producto único, es decir, una última tarea que se van a dar entre la fecha 24 y 25 de noviembre, es cuando finaliza la asignatura. Entonces, en esas dos fechas, yo voy a sortear quiénes van a ir primero, quiénes van a ir después, y tienen que elegir ustedes un tema de los 8 temas que vamos a estar hablando dentro de la clase. Tienen que escoger un tema. Y de acuerdo a ese tema, usted tiene que, por ejemplo, decir, yo elijo este tema y quiero hablar sobre este tema, entonces usted va a investigar más acerca de ese tema. Una vez usted selecciona el tema que más le guste cuando tenga su guía didáctica, usted puede investigar más información o debe investigar más información de la que se le ha brindado, se le va a brindar en la guía, estudiar las principales enseñanzas del tema seleccionado. Luego tiene que elaborar las diapositivas, donde tienen que incluir los puntos que también están en su guía didáctica y que usted va a tener acceso a él. Y es el de una introducción que explique por qué es un tema importante para conocer la historia eclesiástica. Tiene que tener también su diapositiva una descripción detallada del tema seleccionado en general, incluyendo su periodo histórico, mensajes clave, su relevancia, ¿no?, y una sección de conclusión que resume el tema seleccionado y destaque la importancia de su mensaje para los creyentes. Entonces, básicamente, habíamos visto eso, tiene que, o bueno, se va a evaluar lo que es la investigación, se va a evaluar la comprensión, la relevancia y la aplicación cristiana, y por último, la estructura y organización de la investigación en la diapositiva y la claridad de la enseñanza que usted maneje en ese momento acerca de los temas que vamos a ir viendo en Historia Eclesiástica 2, ¿no? Y la fecha de entrega, como les decía, es, aquí incluso está en su guía didáctica, del 24 al 25 de noviembre. En la fecha que le toque, que eso ya más adelante les voy a ir diciendo en qué fecha es que lo van a hacer. Entonces vamos a volver a lo que es el tema número 2, ¿sí? Denme por favor un segundo.
eh, ahorita regreso. Amén. Ahí no creí que iba a estar o que hoy iba a amanecer un poquito peor. Ayer ya me sentí un poco mejor, pero hoy amanecí un poco más delicada de salud, entonces ahí estoy bregando un poquito, pero vamos a seguir con la clase. Amén. Bien, entonces estábamos hablando acerca de lo que eran los orígenes y desarrollo de los movimientos pentecostales y carismáticos. El punto de partida para que nosotros podamos entender los movimientos pentecostales y carismáticos es el fenómeno del avivamiento pentecostal a principios del siglo XX, ¿no? Se destaca el famoso avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, que se dio en 1906 a 1909, liderado por William Seymour. Él fue un predicador afroamericano, ¿no? Y este avivamiento se caracterizó por experiencias exóticas, como hablar en lenguas, glosolalia, ¿no? Sanidades milagrosas y una intensa manifestación del Espíritu Santo. Estos eventos que se dieron en la calle Azusa de Los Ángeles, que es muy conocido, creo yo que aquí todos los conocemos, y si no lo conocemos, usted ponga ahí en Google avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles y le va a aparecer, ¿no? Toda la información de todo lo que pasó, que es un hito importante para los pentecostales. Entonces es algo que se recuerda constantemente, incluso en sus cultos ellos a veces comienzan a orar y dicen, Señor, queremos un avivamiento como el que tú hiciste en la calle Azusa en Los Ángeles, ¿no? Entonces, vamos viendo desde aquí la importancia que tiene este evento dentro de lo que es la historia eclesiástica también. Estos eventos marcaron el nacimiento del movimiento pentecostal. Este se expandió rápidamente por todo el mundo, dando lugar a lo que son diversas denominaciones y comunidades centradas en la experiencia espiritual. A medida que avanza el siglo XX, los elementos pentecostales comenzaron a infiltrarse en otras ramas del cristianismo, ¿no? Dando lugar al movimiento carismático en contextos protestantes y en un desarrollo sorprendente, incluso en la Iglesia Católica. Vemos también que hay características principales de los movimientos pentecostales y carismáticos. Y quiero hacer un paréntesis antes de entrar al otro punto, de que este desarrollo sorprendente que hubo de los pentecostales y los carismáticos ha sido tan significativo que ha llegado, como dice aquí, ¿no? Incluso a la Iglesia Católica. Nosotros, un ejemplo aquí en Bolivia, en Santa Cruz, podemos ver el ejemplo de la mansión, ¿no? La mansión es una iglesia católica con muchos rasgos. Algunos dicen que se parece mucho a una iglesia evangélica y que también es muy carismática, es decir, que realmente hay como ese movimiento del Espíritu Santo y la gente busca ese mover del Espíritu Santo. Entonces, vemos que todo esto ha ido avanzando, ¿no? Y se lo ha ido denominando con ciertos nombres, pentecostales y carismáticos. Entonces, vemos que este movimiento carismático, en, ha tenido, ¿no? Sus contextos protestantes y ha tenido también un desarrollo dentro de lo que es la iglesia católica. Entonces, hablando ya de lo que son las características principales de los movimientos pentecostales,
Bien, vamos a ver acerca de los movimientos pentecostales y carismáticos, cómo comparten varias características distintivas que han definido su identidad a lo largo del tiempo. Vamos a ver unos 4 puntos en esta parte, donde está el énfasis en la experiencia del Espíritu Santo. La característica central de estos movimientos es en sí su énfasis en la experiencia directa del Espíritu, ¿no? La experiencia directa del Espíritu Santo. Los creyentes buscan un encuentro personal y transformador con Dios a través de la llenura del Espíritu Santo, manifestado a menudo mediante fenómenos como hablar en lenguas, profecías y sanidad. También se ven lo que son los dones espirituales, ¿no? O carismas. La creencia en la comunidad de los dones espirituales mencionados en el Antiguo Testamento, como la profecía, de sanidad, la glosolalia, es fundamental para estos movimientos. Entonces se cree que estos hechos son accesibles y relevantes en la actualidad para fortalecer la fe y la comunidad. Vemos también que dentro de lo que es la adoración carismática, la adoración en las iglesias pentecostales y carismáticas suele ser un tanto vibrante y emotiva. Con expresiones audibles de alegría, gratitud, ¿no? Y la música desempeña para ellos un papel crucial, con canciones que a menudo son espontáneas o son guiadas por el espíritu. Y también vemos un énfasis dentro de la evangelización. Muchos movimientos pentecostales y carismáticos tienen una fuerte orientación hacia la evangelización. La creencia en la transformación personal a través de la experiencia espiritual motiva a los creyentes a compartir su fe de manera activa. Entonces, si hablamos de estas características principales de los movimientos pentecostales y carismáticos, mire, yo le puedo dar una lista muy larga. Y le digo que le puedo dar una lista muy larga porque yo durante mis primeros años de convertida estuve en una iglesia que era muy carismática, ¿no? Entonces era netamente pentecostal. Y, por ejemplo, ellos suelen como que decir, vamos a tener, no es como que establecen un horario, es como que dicen, vamos a tener una vigilia y esa vigilia vamos a dejar que sea el Espíritu Santo guiándola hasta que diga, ¿no? Entonces va a terminar cuando el Espíritu Santo diga. Y las canciones, como decía, ¿no? Suelen ser muy vibrantes, muy emocionantes, como que tienden a tener muchos sonidos instrumentales como para que uno se mueva, como para que uno baile, ¿no? Para el Señor. Entonces, también los dones espirituales son muy importantes, tanto que hay algunos que ya, como quien dice, van a otro extremo, diciendo que aquellas personas que no son bautizadas por el Espíritu Santo es como que no pueden ejercer ningún ministerio. Entonces, hay algunas iglesias que se van de extremo a extremo, pero son parte de las características de los movimientos pentecostales y carismáticos, ¿no? Entonces, ellos hacen, como decía ahí, mucho énfasis en lo que es la experiencia del Espíritu Santo, y es que la experiencia con el Espíritu Santo es demasiado importante. Si alguien no ha tenido su experiencia con el Espíritu Santo dentro de la iglesia pentecostal, es como que, pucha, ¿qué estará pasando en su vida, no? Entonces ya es como que ahí también entra un poquito en juego lo que es eh, como el no entender que no a todas las personas les va a pasar lo mismo que a ellos, ¿no? Y algunos no lo entienden, algunos es como que sí o sí le tiene que pasar la misma experiencia, de lo contrario no tiene el Espíritu Santo. Entonces, como les decía, hay extremos y extremos. Entonces, algunos se van de extremo a extremo y pierden en sí lo que es la esencia de este movimiento, ¿no? Entonces, eso es como a grandes rasgos la cuestión de las características de los pentecostales. Entonces,
vamos a ver un poco de la influencia de diversas tradiciones cristianas. Lo que comenzó en sí como un fenómeno particular en las iglesias pentecostales se expandió de manera notable en otras tradiciones cristianas, dando lugar al movimiento carismático, ¿no? Y este fenómeno trascendió las divisiones denominacionales, afectando a las iglesias protestantes anglicanas y sorprendentemente a la iglesia católica. Y en el contexto protestante, el movimiento carismático se integró en muchas denominaciones históricas, llevando a la formación de iglesias carismáticas dentro de estas tradiciones. Y la influencia eh, carismática también se sintió en movimientos evangélicos, influyendo en la adoración, en la enseñanza, en las prácticas espirituales. Y en la Iglesia Católica, la renovación carismática eh, católica obviamente se convirtió en un fenómeno destacado a partir de la década de 1960, en el año 1960 más o menos. Entonces surgió como una expresión dentro de la Iglesia Católica que abrazara la espiritualidad carismática, incluyendo la práctica de los dones del Espíritu Santo. Y esta renovación trajo una nueva vitalidad espiritual a la Iglesia Católica, con un renovado énfasis en la oración, la adoración y la participación activa de los laicos. Y es que dentro de este movimiento pentecostal carismático, se dice que mucho tiene que ver lo que es la oración para atraer la presencia del Espíritu Santo y la adoración. Entonces es como que uno en medio de la oración y la adoración, el Espíritu Santo se manifiesta y empieza a ver cómo esa participación activa de los dones, ¿no? Que algunos mientras están adorando a Dios comienzan a hablar en lenguas, otros comienzan a tener interpretación de las lenguas. Entonces, se ve como este mover del Espíritu Santo. Pero también hay que saber discernir, ¿no? Porque hay cuestiones ahí que no son tanto del Espíritu Santo, sino que también algunas veces se mueve a través de emociones. Y hay algunos que confunden su emoción del momento, de querer tener como que esa presencia del Espíritu Santo fluyendo en sí, que comienzan como a transmitir su emoción o a reflejar su emoción en vez de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, es como este movimiento, si bien hay manifestación del Espíritu Santo, también hay que verlo con mucha pinza, ¿no? Porque hay quienes realmente se dejan llevar, como les decía, por la emoción. Entonces, o hay quienes inventan, por así decirlo, me ha tocado escuchar a algunos hermanos que comienzan a inventarse, ¿no? Palabras que están diciendo o comienzan a decir cosas incoherentes tal vez, que no están en la Biblia, que no son ni siquiera bíblicas. Entonces, hay que tener mucho discernimiento, ¿no? Porque también si nosotros llegamos a hablar por demás, podemos caer en el error de cometer herejía, ¿no? O blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, es como que este movimiento para mí es como muy delicado. Y la cuestión es con el Espíritu Santo para mí es con suma delicadeza, porque es un tema delicado que la misma Biblia nos dice que debemos tener cuidado, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de lo que son los desafíos y controversias, aunque los movimientos pentecostales y carismáticos han experimentado un crecimiento fenomenal y han influido en la adoración y en la espiritualidad en todo el mundo, también han enfrentado algunos desafíos y críticas, ¿no? Hay algunas preocupaciones, incluyen la teología de la prosperidad, que vincula la fe con la prosperidad material y las prácticas que pueden percibirse como excesivamente emotivas e incluso manipuladoras. Entonces, como le decía,
hay que tener como mucho cuidado, verlo con mucha pinza, pedir a Dios que nos dé ese discernimiento para discernir qué es lo que viene de parte de Dios y qué es lo que no viene de parte de Dios. Entonces, estos movimientos pentecostales se han, se han expandido por todo el mundo, pero yo pude llegar a ver en alguno de los viajes que Dios me permitió hacer al extranjero, me percaté de que en Centroamérica es donde este movimiento ha pegado muy fuerte, ¿no? Cuando me acuerdo en alguno de los viajes de Nicaragua, donde Dios me permitió ir a predicar, eh, vi tanto o tan vivo este movimiento que me decía uno de los hermanos, tenés que ponerte falda y no vestirte con pantalón porque así van a reconocerte que sos cristiana, ¿no? Y yo así como que, qué extraño, ¿no? Qué raro, pero ya hice caso y luego me decían como que, o escuchaba yo por ahí, sí, hermana, usted tiene que ponerse aquí falda porque acá me decían, ¿no? Aquí en Nicaragua y aquí en la mayoría de Centroamérica, porque también gracias a Dios me tocó ir ¿cómo se llama? El Salvador también, entonces es como que he tenido algunas experiencias en Centroamérica y vi y logré ver, y incluso hasta por los mismos hermanos que me llevaban a decir que dentro de estos países se reconocían a los cristianos o a las cristianas, por así decirlo, solo si usaban falda y si no usaban maquillaje. Entonces era como que de esa forma se reconocen allá a los cristianos, ¿no? Y esto le hablo de un viaje que hice en el 2014, si no mal recuerdo. Actualmente, en la actualidad, no sé si seguirán iguales, pero en el 2014, cuando fui, todavía ellos seguían con esto, ¿no? De que si una mujer se vestía de pantalón y si estaba pintada, entonces directamente, y así, ¿no? Sin filtro, le decían como que, ah, esa mujer es una prostituta. Entonces era como que, wow, muy fuerte, pero ellos los tachaban así directamente. Entonces ya era como que a estas personas hay que hablarles del Señor y a la vez este movimiento pentecostal es un tanto como que excluye, no todas las iglesias son así, no todos los movimientos en todos los países son así, pero algunos de estos son como muy extremistas y es como que en vez de atraer a la gente como que las alejan, ¿no? Y si bien hay bastante mover del Espíritu Santo, si bien se nota, se siente la presencia del Espíritu Santo en estos lugares, también está mucho los desafíos a los que estos se enfrentan, ¿no? Porque hay también movimientos dentro de estos mismos países, como la Iglesia Cristiana Normal, ¿no? La Iglesia Cristiana Evangélica Normal, que no tiene como este movimiento pentecostal, entonces es como que estos de alguna forma están en contra de lo que hacen estos movimientos pentecostales, que son la gran mayoría. Entonces, si por ejemplo, del 100% del país, por lo menos un 70% son pentecostales, el otro 10-20% no son cristianos y el otro porcentaje es como que son de otras denominaciones, ¿no? Entonces, eh, es como que un poquito complicado vivir en estos países, digo yo, porque incluso hasta ellos dicen que tienen sus gobernantes que son cristianos, pero viven en pobreza, ¿no? Y es como que, ya, deja mucho que decir, pero son desafíos y controversias, como les decía, ¿no? Porque muchos de estas iglesias eh, o sea, tienen sus preocupaciones en la teología de la prosperidad, que vinculan mucho la fe con la prosperidad material y dicen como que si uno no tiene prosperidad material, entonces es porque algo está pasando en su fe, en su vida, entonces es como que de alguna forma manipulan o tratan de manipular a las personas con este tipo de acciones o con este tipo de cultos. Entonces, además, ¿no? De las tensiones teológicas que también hay
y prácticas que han surgido dentro de las denominaciones que han adoptado estas expresiones espirituales, ya que algunos creyentes abrazan plenamente las experiencias carismáticas, mientras que otros pueden sentirse un tanto incómodos o desconfiados de ciertos aspectos. Y es que en la mayoría de estas iglesias, por lo general, cuando toca que hable el predicador, es como que el predicador, no sé por qué, no entiendo yo tampoco todavía, pero tiene como que gritar, ¿no? Entonces es como que está en el micrófono y está predicando. A veces por el griterío que le da, no se entiende qué es lo que dice de la palabra. Entonces, creo yo que todo tiene un orden, ¿no? Entonces, hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, otras en las que sí estoy de acuerdo, pero no es como que del todo me cierro a que el movimiento carismático no es de Dios, no puedo decir eso, ¿no? Porque realmente, como les digo, yo me convertí en lo que es una iglesia carismática, vi mucho mover del Espíritu Santo, pero también conozco colegas que netamente descartan este movimiento. Entonces, eso ya se lo deja a ustedes como teólogos, que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones de acuerdo a las experiencias vividas con el Espíritu Santo y que ustedes puedan decidir qué tan significante es este movimiento para la iglesia del siglo XXI, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo nada más un poquito de contexto de todo lo que es la iglesia pentecostal carismática. Entonces, vamos a ver un poquito del impacto en la religiosidad contemporánea. Y es que el impacto de los movimientos pentecostales y carismáticos en la religiosidad contemporánea es innegable. Han contribuido a un cambio en el enfoque espiritual, fomentando una conexión más personal y vivencial con la fe. La música y las prácticas de adoración carismáticas que han cruzado fronteras denominacionales han influido en la adoración cristiana en general, ¿no? Asimismo, la influencia carismática ha dado lugar a un aumento en la importancia de la experiencia personal en la espiritualidad cristiana, destacando la búsqueda de una relación viva con Dios a través del Espíritu Santo. Y esto ha llevado a un énfasis renovado en la oración, la búsqueda de los dones espirituales y una mayor participación de los laicos en la vida de la iglesia. Entonces, en conclusión, ¿no? Los movimientos pentecostales y carismáticos han sido fuerzas poderosas en la evolución de la religiosidad cristiana en el siglo XX y XXI. Desde sus humildes comienzos en avivamientos pentecostales hasta su expansión a través de denominaciones y tradiciones, estos movimientos han dejado una marca duradera en la forma en que millones de personas experimentan y practican su fe. Y a medida que la iglesia continúa evolucionando en el siglo XXI, la iglesia o la influencia más bien de los movimientos pentecostales se sigue viendo, ¿no? Sigue siendo muy evidente, ya sea a través de la música, la adoración o la búsqueda de la experiencia espiritual. Estos movimientos han contribuido a una mayor diversidad y dinamismo en el panorama cristiano global. Y aunque enfrenta desafíos y críticas, su impacto duradero destaca la importancia de la espiritualidad viva y la búsqueda personal de la presencia de Dios en la experiencia religiosa contemporánea. Y es que este movimiento pentecostal carismático y carismático no es como que del todo malo, ¿no? No se le puede ver solamente el lado malo de lo que hace de cierta forma, ¿no? Porque en realidad su objetivo principal era como el fomentar la búsqueda de la presencia de Dios, tener más presente al Espíritu Santo. Pero como les decía, muchos de estos pentecostales han llevado como que la presencia del Espíritu Santo a otro punto que ya no es muy sano, que digamos, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, cuando recuerdo en una ocasión,
estaba, bueno, en la iglesia donde me convertí y todo, en el 2015 más o menos. Recuerdo que uno de los hermanos se levanta y comienza a decir como que el Espíritu Santo me dice que ustedes dos se van a casar, ¿no? A una pareja de jóvenes, que ustedes dos se van a casar, ellos eran novios y todo, y fue como que amén, gloria a Dios, la emoción y todo lo demás. Y luego resultó que no pasó, ¿no? Entonces es como que muchas veces la emoción por la que se dejan llevar, ¿no? Muchos de los predicadores quizás, eh, viene siendo solo eso, emoción. Confunden la voz de su emoción con la voz del Espíritu Santo. Entonces, eso les decía, hay que tener como cierto cuidado, ¿no? Porque es ir como de extremo a extremo, irse muy al mundo de la espiritualidad, tampoco está del todo bien, ¿no? De irse y decir que si el Espíritu Santo no te bautiza, entonces no sos salvo, porque prácticamente ellos sostienen esto. Entonces, no todos, ¿no? Pero sí muchos de ellos. Y luego está el otro extremo, de también muchos teólogos que conozco, donde netamente descartan que el Espíritu Santo se pueda manifestar de esa forma hoy en día. Entonces es como que le quitan la total espiritualidad a la vida espiritual. Entonces no tenemos nosotros como teólogos que adoptar ninguno de estos dos extremos, tenemos que aprender a ser equilibrados, tenemos que aprender a notar cuál es el equilibrio de ambos, ¿no? Tanto del movimiento carismático pentecostal, como también del otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, ustedes ahí tienen a elección la, tienen la participación del Espíritu Santo que sea guiándolos a ustedes para ver cómo es que hoy estos movimientos pentecostales se ven reflejados dentro de la iglesia o aún dentro de otras iglesias, de otras denominaciones. Por ejemplo, este movimiento estuvo muy fuerte, recuerdo en Benny Hinn, ¿no? No sé si han escuchado de Benny Hinn o de Cash Luna también. Entonces, cuando surgió más o menos este movimiento, eh, y se fue viendo con el transcurso de los años, también se fue viendo que estos movimientos fueron adoptados por aquellos que predicaban o predican aún la teología de la prosperidad. Y bueno, la teología de la prosperidad es otro tema, ¿no? Que no es del todo malo, pero como siempre el enemigo eh, tergiversó todo, ¿no? Porque en sí la teología de la prosperidad lo que quería era como ayudar a los creyentes a que puedan administrar su finanza, pero se fue tergiversando hasta que ahora muchos consideran que la teología de la prosperidad no es del todo buena, ¿no? Entonces hay que saber discernir, aprender a discernir, informarnos y hablar desde el conocimiento. No podemos estar hablando desde la ignorancia y más cuando estamos enseñando en un púlpito o cuando estamos ya enseñando a un grupo de personas, porque esas personas a las que nosotros le estamos enseñando, Dios nos va a pedir cuenta. Entonces, ¿qué clase de palabra es la que estamos nosotros impartiendo con estas personas? ¿Qué clase de palabra es la que nosotros estamos brindando o brindándoles a estas personas? Entonces, pongámonos a pensar, pongámonos a reflexionar, vayamos viendo de qué tema o sobre qué tema ustedes quieren ir profundizando y pueden ir viéndolo ustedes estos temas. Cuando tengan su guía didáctica lo van a poder ir leyendo para ver sobre qué van a querer hablar en sus exposiciones en el producto único que van a tener a partir del 24 y 25, de acuerdo a las fechas que les voy a estar dando la siguiente semana. Entonces, hoy voy a pedir al pastor Douglas como la lista oficial de aquellos que están en la clase y les voy a ir diciendo en qué fecha les va a tocar para que usted vaya preparando su diapositiva, vaya investigando, cuando tenga su guía didáctica, si usted quiere adelantarse a algún tema, lo puede ir haciendo y de todos modos lo vamos a ir viendo todo en clase, ¿no? Entonces, básicamente
este es el tema del día de hoy. Como les decía el día de ayer, aquí está cómo es que se va a evaluar también la asignatura. Les decía que, como siempre, la participación en clases tiene un 30%, ¿no? La participación y la asistencia. El producto final, que viene a ser la exposición con las diapositivas, también otro 30%. Y por último, su examen final de un 40%, dándole un total del 100%. Entonces, de acuerdo a cómo usted vaya participando en la clase, aportando algo, quizás alguna experiencia que haya tenido de los temas que vamos a ir tocando, entonces usted puede ir también sumando puntos, ¿no? Para su participación en clases y su asistencia. Entonces, amén, mis hermanos, vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. La siguiente semana nos vamos a estar viendo, ¿no? A la misma hora, a las 8 de la noche, para poder compartir más de la palabra del Señor y que ustedes se vayan empapando de más conocimientos, sabiendo que la historia eclesiástica es importante para nuestros tiempos y que nosotros como teólogos tenemos que aprender a dominarla, ¿no? No es que simplemente pasa desapercibida y ya, sino que tenemos que darle el énfasis que realmente se merece. Entonces, por favor, hermano Aurelio, ¿será que podrías cerrar la clase con una oración? Amén, licenciada. Vamos a orar. Padre mío, agradecido por este tiempo que nos prestaste, porque tú eres tan bueno que, Señor, unirnos este tiempo, aprovechar tu palabra, que, Señor, conocer sobre este tema más valioso, como dice tu palabra, Señor. A veces, Señor, podemos equivocarnos, pero sabes que tú, Señor, mucho cuidado sobre el Espíritu Santo, que sabes sobre eso. Es mucho tener nuestra experiencia, cada uno tenemos, Señor. Tú puedes, Señor, a cada uno que podemos experimentar nuestra vida, acuerdo a eso, Señor, podemos llevarnos nuestro camino de vivir, Padre mío. Así también, Señor, agradecido por este tiempo, también rogamos, Señor, a tu siervo. Sí que lo ves, Señor, está un poco delicado, pero tu palabra dice, tú tienes respuesta, tú también tienes palabras que tienen poniendo el Señor sobre su vida, la medicina, y les curará, Señor, por abundancia. Creemos en esa promesa que puedes levantarlo para mañana más, tal vez poniendo su vida más sana, Señor. Así queremos, Señor, despedirnos de este momento y queremos encontrarnos el próximo viernes que viene, Señor. Gracias, Dios mío, y agradecido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy Amén. buenas noches. Amén, buenas noches. Amén. Amén, buenas noches, Buenas noches, hermanos. hermanas, hermanos, hermanas. Amén. Amén. Que les vaya muy bien, que Dios los bendiga y que tengan una semana recontra bendecida.